Crossovers peludos de Wolverine. Antonish, Spider-Man and Wolverine. En el 2010, los icónicos héroes de Marvel se embarcan en una aventura alucinante que mezcla la acción desenfrenada, viajes en el tiempo y una camaradería inesperada. Escrito por Jason Aaron e ilustrado por Admin Curb, esta historia nos lleva a explorar los límites de los héroes cuando son arrancados de sus zonas de confort, obligados a enfrentar lo desconocido, desde la era prehistórica hasta un futuro posapocalíptico. Spider-Man y Wolverine deberán superar no solo sus diferencias, sino también desafiar los desafíos existenciales que los colocan en una lucha constante contra enemigos mortales, paradojas temporales y sus propios demonios. El conflicto comienza cuando nuestros protagonistas son atrapados en un ciclo temporal provocado por una amenaza cósmica de Ord y el Diamante de Fénix, un artefacto de poder inconmensurable. A medida que la trama avanza, Spider-Man y Wolverine deben adaptarse a las épocas donde son arrojados, mientras que desarrollan una dinámica de colaboración a regañadientes, que revela tanto el ingenio como la profundidad emocional de ambos héroes. Pocas veces vemos a el legendario Wolverine, el mutante con garras de adamantium y un alma marcada por los siglos de batallas fuera de su elemento brutal. En esta historia, su ferocidad y pragmatismo chocan con la inteligencia rápida y humorística de Spider-Man, generando momentos de tensión y humanidad que anclan esta aventura en algo más que una simple lucha contra villanos. La brutalidad de Wolverine brilla especialmente cuando se encuentra en la prehistoria, cazando distintos enfrentamientos a dinosaurios para proteger a una tribu primitiva que dependen de él. Aquí Logan se muestra como un líder nato, que también como un hombre perdido en el tiempo, luchando contra la idea de no poder salvar a todos. Más adelante, su participación en el futuro dominado por una corrupción malévola resulta su faceta más rebelde, un guerrero que nunca cede ante la opresión. El cómic también explora la relación de Wolverine con la mortalidad y su lugar en el universo, como un héroe que ha vivido, ha matado y más de lo que puede recordar. Los viajes en los que el tiempo enfrenta a la esencia misma de su naturaleza como un sobreviviente duradero. Predator vs. Wolverine. En una miniserie de Predator vs. Wolverine del año 2023, Marvel Comics fusiona dos universos emblemáticos en una narrativa que enfrentan al mutante canadiense con el cazador alienígena Yao-Hut. Escrita por Benjamin Percy, la serie de 4 números explora los múltiples encuentros entre estos titanes a lo largo de diferentes épocas de la vida de Logan, desde sus días en la naturaleza canadiense hasta su participación en el programa Arma X. Cada enfrentamiento incentiva la rivalidad, destacando la resistencia y adaptabilidad de ambos combatientes. Wolverine, conocido por su factor de curación y garras de adamantium, se enfrenta al desafío sin precedentes al convertirse en el objetivo del depredador, que lo considera la presa suprema. Este enfrentamiento no solo pone a prueba las habilidades físicas de Logan, sino que también su audacia y la capacidad de supervivencia. A lo largo de la serie, Wolverine demuestra una y otra vez por qué es uno de los guerreros más formidables del universo de Marvel, enfrentándose a Predator en combates que abarcan desde los fríos paisajes de Alaska hasta las misiones encubiertas con el equipo X. La narrativa profundiza la psicología de Logan, explorando con su instinto de supervivencia y su código de honor. Lo impulsa a confrontar amenazas que otros evitarían. Su capacidad para adaptarse y evolucionar en una respuesta implacable por la persecución de Predator resalta la naturaleza indomable de este cómic. No solo ofrece escenas de acción interesantes, sino que también brinda una mirada introspectiva al carácter resiliente de Wolverine, consolidándolo como uno de los adversarios dignos incluso de cazadores de los más letales del universo. Wolverine y Cable. El cómic de Wolverine y Cable de 1999 reúne a dos personajes de los más feroces y estratégicos del universo Marvel en una misión que explora y explosiva, escrita por Joe Casey,
con el arte dinámico de Stephen Platt. Esta historia lleva a Wolverine y a Cable al corazón de una intriga militar que involucra una bioterrorista peligrosa, una tecnología capaz de desatar caos global. La misión no solo pone a prueba la fuerza física, sino también la capacidad de confiar el uno en el otro, a pesar de sus métodos y filosofías opuestas. Desde los primeros paneles, la narrativa destaca la inminente tensión entre ambos héroes. Cable, con su enfoque táctico y militarizado, se encuentra cara a cara con la brutalidad instintiva de Wolverine. Sin embargo, lo que empieza como un choque de egos evoluciona rápidamente hacia una sinergia letal, cuando ambos reconocen que la amenaza que enfrentan requiere lo mejor de ellos. El cómic equilibra acción implacable con momentos introspectivos que profundizan las personalidades y traumas de estos icónicos personajes. Wolverine y Cable logran emerger como un alma indomable en una historia, un guerrero cuya experiencia en el combate lo convierten en una pieza clave del éxito de la misión. Wolverine no solo se detiene ante nada para cumplir su objetivo, y su capacidad de improvisar bajo la presión lo separa de cualquier otro mutante a lo largo de la trama. Vemos a Logan desatando la furia, enfrentamiento cuerpo a cuerpo, enfrentándose a los mercenarios armados y peligrosos bioterroristas con una intensidad que solo él puede manejar. El cómic profundiza en la complejidad de Wolverine como un luchador que combina el instinto del código moral inquebrantable con sus interacciones con Cable. Logan deja claro que su brutalidad no es solo el propósito, su enfoque visceral consta de un cálculo metódico en su compañero, creando una dinámica fascinante mientras que Cable planifica cada paso. Wolverine se lanza directamente al peligro, demostrando que a veces la fuerza es más efectiva de lo que se ve. Wolverine Gambito. En el cómic Wolverine Gambito Victims del año 1995, Marvel presenta a una integrante miniserie de 4 números escritas por Joseph Lloyd, con el arte gótico y detallado de Tim Sale. La historia sigue a Wolverine y a Gambito mientras se enfrentan a un enemigo que amenaza con desentrañar sus propias sombras internas, una ola de asesinatos que recuerda al infame Jack el Destripador. Ambientada en un escenario oscuro lleno de tensión, la narrativa explora no solo el misterio detrás de los crímenes, sino que también la complejidad de la relación entre estos dos antihéroes. La trama comienza con una serie brutal de asesinatos en Nueva Orleans, lo que lleva a Wolverine y a Gambito a unir fuerzas, aunque su alianza es más bien incómoda. Mientras que investigan, se encuentran atrapados en el juego psicológico que pone en duda sus habilidades, confianza mutua, hasta su cordura. Al principio, el sospechoso parece ser el propio Gambito, pero nada es lo que parece en esta historia, cargado de giros y revelaciones. En Victims, Wolverine se encuentra en un territorio donde sus garras no son simplemente la solución, aunque su ferocidad y sus instintos animales son la clave para desentrañar el misterio. Esta historia lo obliga a enfrentarse a un enemigo más psicológico que físico. Logan se ve como un depredador en las sombras, cazando pistas, enfrentando a los peligros que acechan, pero también lidiando con sus propios miedos y remordimientos. El cómic resalta la dualidad de Wolverine como una fuerza implacable con la naturaleza de un hombre marcado por un pasado que nunca puede dejar atrás. Su intención con Gambito es tensa y a menudo confrontativa, ya que los métodos y las personalidades chocan constantemente. Mientras que Gambito depende de su carisma y audacia, Wolverine confía en su brutalidad directa y en su olfato para descubrir la verdad de esta historia. Sin embargo, Logan no es solo un arma en esta historia, también actúa como un detective, navegando por el laberinto de secretos que rodean los asesinatos. La narrativa destaca como un Wolverine mucho más simple que un luchador. Es un sobreviviente con una mente estratégica y una determinación implacable, que a medida que se desarrollan los eventos, su presencia se convierte en un faro de fuerza en un mundo de incertidumbre y engaño. En Wolverine Victims, Logan muestra por qué es uno de los personajes más complejos y versátiles de Marvel. Su dualidad
está equilibrada con su capacidad para adaptarse en situaciones que exigen más que solo fuerza bruta. Este cómic no solo es un thriller psicológico lleno de suspenso, sino que también es un recordatorio de que Wolverine, con sus características y su voluntad de hierro, siempre encuentra una manera de perseverar, incluso en los escenarios más oscuros y retorcidos de la historia. Pero cuéntame, ¿qué opinas de estos crossovers de Wolverine? Es un personaje con grandes y buenos crossovers. Por mi parte, no me queda mucho más que decir que recordarte que puedes darle like, comentar y suscribirte. Si tienes alguna idea para un video o alguna sugerencia o algún video que tú quieras ver, yo los voy a estar leyendo acá abajo. Por mi parte, no me queda mucho más que decir, sino gracias, 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 gracias por llegar a esta parte del video. Recuerda que esto es Miguel Comics, yo soy Miguel Bascucci y que nos vemos en un próximo video.